Shalom, shalom, qué lindo volver a encontrarnos en La Raíz, acá por TELS TV con Esteban Morales ahí del otro lado en los controles, como siempre al firme Esteban. Y para quienes no vean el programa de televisión, como siempre les digo, bueno, La Raíz, estudios mesiánicos con Pablo Modernel por YouTube. En esta nueva serie que hemos dado en llamar, estoy mirando la hora porque ya vi que en los 2 capítulos anteriores me pasé como por 10 minutos, así que hoy vamos a portarnos bien. En esta nueva serie que finalmente he dado en llamar La novia de Jesús. Ustedes van a encontrar en la lista de reproducción la primera parte de La novia de Jesús, que es la historia del mover judeo-mesiánico. La segunda parte, que fue todo lo que vimos la semana pasada respecto a la post-reforma, un poco como la iglesia desde sus orígenes, pero también focalizándonos en manera específica en la post-reforma, lo que pasó luego de Lutero y de dónde venimos los evangélicos. Yo había dicho que para hoy iba a bucear sobre la Iglesia Católica, que tengo un programa para hacer sobre eso, pero antes, como nos quedó pendiente de la clase pasada, quiero analizar lo que se viene para el siglo XXI, aparentemente, lo que sería el equivalente de lo que fue Pentecostés en el siglo XX. Pentecostés en el siglo XX, y bueno, ¿cuál sería la equivalencia para el siglo XXI? ¿Qué mover hay en el siglo XXI que uno empieza a vislumbrar que pueda ser una especie de nuevo Pentecostés? En el sentido de, bueno, el río por el cual va a ir la iglesia. Que no significa que los grupos que queden por fuera de eso están exentos de la presencia del Espíritu Santo, exentos de la salvación, de la sana doctrina. Pero hay un río por el cual el Espíritu Santo en manera especial va, como fue en el siglo XX Pentecostés, es decir, el movimiento pentecostal dentro de la iglesia protestante o el movimiento carismático dentro de la iglesia católica. ¿Y por qué digo que fue como el río de Dios? Porque las demás iglesias que siguieron existiendo y todo bien, las demás congregaciones, pero los que se quedaron por fuera del mover pentecostal se quedaron un poquito en cuanto a números de almas salvadas, en cuanto a plantación de nuevas congregaciones y nuevas iglesias. Entonces, lo que más creció en el sentido de alcanzar millones de nuevas almas, en el sentido de plantar nuevas congregaciones, fue precisamente el movimiento pentecostal a lo largo del siglo XX, la revolución pentecostal o la revolución carismática dentro de la Iglesia Católica, que como dije, hacia los años 60 o 70 explotó, 1960, 1970, y trajo un gran mover dentro de la Iglesia Católica en todo el mundo, pero específicamente en regiones como Filipinas, India, África y Brasil. Entonces, bueno, antes de entrar en ese estudio de la Iglesia Católica que yo quiero hacer, y después voy a explicar por qué es importante hacerlo, porque hay gente que podría decir, bueno, pero esto es un canal mesiánico y ya hablaste de la Iglesia Protestante, ahora vas a hablar de la Iglesia Católica. Bueno, pero seamos un poquito pacientes y seamos también entendedores de que la iglesia es la iglesia, en definitiva, ¿no? Y además, el análisis que yo voy a hacer de la Iglesia Católica es para que tú puedas sacar tu propio cálculo, llegar a tu propia interpretación del lugar de la Iglesia Católica dentro del cristianismo. Pero antes de eso es necesario redondear con todo lo que hay que decir acerca del mover apostólico, que es lo que yo creo que es lo equivalente a Pentecostés. El Pentecostés del siglo XX, lo que es en el siglo XXI sería el mover apostólico y todo lo que tiene que ver con el mover judeo-mesiánico. No sé si me va a dar el tiempo, conociéndome, en efecto, para entrar hoy con el tema de la Iglesia Católica. Por lo tanto, caso en el cual ese programa quedará para la semana que viene. Lo aclaro desde ya, desde el comienzo, porque no me gusta como faltar el respeto y el tiempo a las personas, y ya tengo algunos amigos y hermanos católicos que me han dicho, ay, me interesa en manera especial el programa que viene, porque yo dije que en este programa íbamos a hablar de los 44 dogmas de la Iglesia Católica, amén de analizar el famoso credo niceno o credo de Nicea. Pero bueno, como nos quedaron temas importantes pendientes desde la clase anterior, no sé si voy a llegar a empezar hoy con el tema de la Iglesia Católica. Quiero decir
viendo el video de la clase pasada, en un momento me quedó colgado cuando yo analicé los porcentajes y vimos que aproximadamente más del 30% de la población mundial es cristiana hoy día, comprendiendo dentro del cristianismo católicos, protestantes y ortodoxos, las tres grandes ramas del cristianismo según los teólogos, y el 23% aproximadamente serían los musulmanes. Y es un grupo que viene creciendo mucho proporcionalmente. Recordemos que la religión del Islam se crea hacia el año 600 después de Cristo con Mahoma, año 600 después de Cristo recién. Es decir que, bueno, tienen unos 14 siglos de existencia. Lo que yo dije que, si bien matemáticamente uno haciendo una progresión matemática a futuro podría decir, bueno, en algún momento el Islam puede llegar a ser la religión mayoritaria en el planeta Tierra y ese 23% puede llegar a pasar el 30 y pico por ciento de los cristianos. No es tan así, porque está sucediendo algo interesante en algunos países musulmanes muy fuertes, que es la conversión de musulmanes al cristianismo. Una conversión que evidentemente no se da tanto por la predicación del Evangelio, ya que en los países musulmanes está en casi todos prohibida la predicación del Evangelio por parte de los cristianos. De hecho, los movimientos cristianos en los países musulmanes entran un poco camuflados, los misioneros, bajo nombres de diferentes organizaciones, a hacer un trabajo humanitario, educativo, y lo hacen, ese trabajo humanitario, educativo, en salud, temas que son fundamentales, pero comienzan también a sembrar la semilla del Evangelio en esos países. Pero la conversión, por ese lado, es muy lenta, es muy paulatina, es alma a alma, es una gran conquista. Pero lo que está sucediendo hace tiempo ya es que en los países musulmanes el Señor está hablando directamente con los musulmanes, con algunos de ellos, a través de sueños, a través de señales y marcas que le llegan a aparecer en la piel, por increíble y por loco que te parezca. Y esto yo no solamente lo he escuchado, sino que lo sé de primera mano, por experiencia propiamente de misioneros musulmanes, de misioneros cristianos en países musulmanes. Y sí, es como dice el Señor, ¿no? Cuando el Señor dice en los evangelios, si estos callaran, las piedras hablarían, porque a algunos les molestaba que la gente recibiera a Jesús con mucha algarabía y gritándole, Hosana al Rey de Israel, Hosana al Salvador. Algunos maestros de la ley se molestaron, estos hacen tanto alboroto, callalos, son unos gritones, ¿no? Tus discípulos. Y el Señor Jesús les dice, bueno, si estos callan, las piedras hablarían. Entonces, el Señor no se deja a sí mismo sin testimonio, y no es extraño, por lo tanto, esto que está sucediendo, que a falta de misioneros que tengan las puertas abiertas para predicar el Evangelio en esos países, el Señor a través de su Espíritu Santo habla a través de sueños, habla a través de visiones, habla a través de marcas en la piel, y vaya a saber todo el arsenal que el Señor tiene a su disposición para llegar a conquistar esas almas. Y así como los musulmanes, por la cantidad de hijos que tienen y esa forma un poco de imponerse propia de su cultura que ellos tienen, es lo que les va garantizando el crecimiento tan grande en número y en porcentaje, del mismo modo, en la medida que haya conversiones dentro del mundo musulmán hacia el cristianismo, después esas conversiones hacia el cristianismo se van a multiplicar en forma geométrica de manera muy potente, como lo hace hoy día el Islam, pero si esos islamitas o musulmanes se convierten al cristianismo, lo van a hacer entonces hacia el cristianismo, trayendo agua, fieles almas para el molino de los cristianos, digamos, ¿no? Es decir, que el Señor siempre tiene el último as bajo la manga, diríamos, y por eso no hay que preocuparse. Además, bueno, los musulmanes están hoy día muy extendidos por Europa, y en Europa el cristianismo está bastante dormido, pero también, aún en Europa, ellos son alcanzados. Por ejemplo, yo conozco una misión, la misión finlandesa, que trabaja en Valencia, España, y ahí hay comunidades musulmanas que esos musulmanes, al estar en un país europeo, si bien siguen practicando su fe musulmana o islámica, ya no están en una tierra, en un país musulmán, están en un país cristiano como España, por ejemplo. Entonces, claro, ellos están en otra situación de vulnerabilidad que también le permite a los misioneros cristianos llegarle a estas almas de otra manera,
y de pronto lograr la conversión con mayor facilidad. Entonces, a mí no me pone nervioso eso de que los musulmanes se estén acercando a los cristianos en un 20 y pico por ciento de fieles en el mundo en comparación con un 30 y pico de los cristianos. Porque la eclosión cristiana es muy grande, por un lado, la cantidad de cristianos que se convierten en el catolicismo y en el protestantismo, y por otro lado, bueno, si bien la eclosión musulmana también es fuerte, pero bueno, están estos números, estas estadísticas que se nos escapan de las manos, porque no son estadísticas frías estos números, sino que dependen de lo que está sucediendo en todo el planeta con seres humanos. Son decisiones de almas que se convierten al Señor. Entonces no es solamente una progresión matemática cuadrada que uno pueda proyectar. Es muy difícil saber en realidad qué va a pasar, porque no se sabe. Tampoco se sabe si en algún momento no va a haber una fuerte persecución al cristianismo y eso pudiera redundar en un mayor número de cristianos en realidad o en una disminución del porcentaje de cristianos. Es decir, todo es incierto. En los tiempos que corren, todo es incierto. Pero bueno, lo que uno tiene la tranquilidad es que el Señor está en control y que sí sabemos que la multitud que un día va a estar en la presencia del Señor, según dice Apocalipsis, nadie la puede contar. Es decir, que los cristianos que sean salvos, que lleguen hasta el final, que sean rescatados por el Señor y ellos, sumados a todos los cristianos de toda la historia y a todos los justos que existieron desde Adán y Eva, es una multitud la cual nadie puede contar, como dice Apocalipsis, de modo tal que yo no soy pesimista en el sentido de creer que solamente se van a salvar unos pocos o que la cosa se va a poner tan difícil que solo unos pocos van a creer. No, es cierto que el amor de muchos se va a enfriar, pero que el amor de muchos se enfríe, como dice la palabra, y que llegue la apostasía, es decir, que muchos apostaten de la fe y abandonen la fe cristiana, incluso pastores, no quiere decir que el número vaya a ser pequeño. Porque puede haber un pastor que de pronto abrace una nueva teología y se aleje del cristianismo y se vuelva un apóstata, pero por ese pastor que se alejó, como muchos otros, y ahí está la fe de muchos, el amor de muchos se enfriará, que dijo Jesucristo, pero por ese pastor o 10 más que se enfríen, y es el amor de muchos que se enfrían, porque estamos hablando de 10, de 100, de 1000 o de 1.000.000, pero de pronto vamos a tener por otro lado una puerta de entrada de conversiones de 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000 o 5.000.000 de creyentes nuevos. Entonces sí, el amor de muchos se va a enfriar, pero también puede haber muchas almas ganadas, porque hay también profecías que hablan, como Joel, del derramamiento del Espíritu Santo en los postreros días, con la manifestación de sueños y visiones para las diferentes generaciones de jóvenes y de ancianos. Y bueno, esto que sucede en el mundo musulmán, a través de las visiones y los sueños que muchos tienen, nos comprueba que, a ver, el Señor es el dueño de todo. Satanás es el príncipe de este mundo, como dijo Jesús, pero el que está por sobre Satanás es nuestro Señor. Entonces a él no se le escapa nada. Y bueno, hace unos años escuché también este testimonio, ¿no? En una mezquita, 3 autoridades del mundo musulmán, los llamados imanes, que son como los rabinos, los sacerdotes o los pastores, 3 imanes tuvieron visiones dentro de una mezquita, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y fue tremendo para ellos, ¿no? Entonces, bueno, es increíble el mover de Dios o cómo Dios se mueve en este sentido. Nunca podemos llegar a entender y cómo Dios utiliza todo lo humano también para servir al fin profético y al fin de la profecía. Porque, por ejemplo, si bien hay algunos aspectos del movimiento feminista que uno como cristiano puede, bueno, estoy de acuerdo, la mujer es igual no es igual al varón, pero digo que tenga los mismos derechos que el varón, por supuesto, ya la Biblia nos habla de esto. En Cristo no hay varón ni mujer, dice el Nuevo Testamento hace 2000 años. Entonces no es nada nuevo lo que está planteando el feminismo. Pero lamentablemente, como hay mucho machismo y como las mujeres han estado muy dominadas durante muchos siglos, bueno, ha surgido el mover feminista que tiene un costado de pronto bueno, positivo, pero que también en algunos aspectos se van al extremo y evidentemente viene de la mano el mover feminista muchas veces con antivalores para los cristianos, como pudiera ser el apoyo a la despenalización del aborto. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, que Dios, en esa forma en la que Él de alguna manera
hace cumplir su propósito es que aún el movimiento feminista, que no nos es del todo simpático a los cristianos, ya lo digo, no por el hecho de que la mujer sea diferente, de que la mujer sea menos que el hombre, la mujer es igual al hombre en valores, en valor, ¿sí? Es diferente, que lo cual no la hace ni mejor ni peor ni a la mujer ni al hombre. La mujer es diferente del varón. ¿Tá? Cromosómicamente hay dos sexos, eso es lo que declara la biología, varón y mujer, y macho y hembra, y no hay vuelta. Y cada uno tiene su peculiar característica, pero ninguno es superior al otro. Entonces, en eso, 100% de acuerdo con el movimiento feminista. Ahora, cuando las feministas se van para otro lado y critican la religión, y se vuelven contra la religión y quieren la despenalización del aborto, lo cual implica un crimen de esos bebés en el vientre de las madres, nosotros como cristianos nos paramos de punta. Pero como el movimiento feminista se está extendiendo mucho y hoy en día vivimos en una aldea global, literalmente, donde las redes, los medios tecnológicos, las redes tecnológicas permiten que el mundo esté mucho más unido y al tanto de lo que pasa en todos lados, bueno, el Señor puede usar ese mover feminista, aunque no sea algo que nace en el corazón de Dios como tal, pero el Señor puede usar ese mover feminista para, por ejemplo, impactar, como ya lo está haciendo en los países musulmanes, en el sentido de que son culturas, la cultura islámica, en donde la mujer está muy relegada. Y este tipo de movimientos humanos, políticos, puede despertar un grado de conciencia y puede de pronto, indirectamente, colaborar para que, por ejemplo, muchas mujeres o varones que en el Islam se dan cuenta que sí, qué mal que la mujer esté tan relegada en el Islam, de pronto empiezan a encontrar una simpatía hacia el cristianismo porque ven que en el cristianismo la mujer es considerada como el hombre, con diferentes roles, pero igual al varón, en su calidad humana. También en el Islam la mujer es igual al varón en su calidad humana, pero digo, está muy relegada, es una cultura muy machista o mucho más machista que la de Occidente, la del Medio Oriente, ¿no? Y la de los países musulmanes. Entonces, lo que quiero decir es, uno nunca sabe por qué lado va a venir la ganancia para Dios. Y la iglesia siempre va a salir ganando. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Y no creo que esa promesa solamente sea dicha en el sentido espiritual, de decir, bueno, va a ser una iglesia compuesta, aunque sea compuesta por 10 personas, las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. No, yo creo que van de la mano la calidad y la cantidad. Entonces, el poder de la iglesia, sobre la cual no van a prevalecer las puertas del Hades, es real. Pero eso va de la mano, por lo tanto, con millones de personas que integren esa asamblea de creyentes. No creo en una iglesia pequeña desde el punto de vista numérico. Yo creo, como dice Apocalipsis, en la multitud, la cual nadie puede contar. Entonces, no de balde, el cristianismo hoy día es la religión más populosa en el planeta, con ese más de 30%, y yo creo que lo va a seguir siendo. Y creo que no la van a lograr alcanzar jamás, porque además el Señor va a retornar, aunque fuera dentro de 100, 150 o 200 años, porque no sabemos, puede ser mucho antes, pero nadie sabe. Pero digo, aun cuando el Señor se tardara un siglo, no sé, 2 siglos, no creo que falte mucho más para el retorno de Jesús. Entonces, como que no le va a dar el tiempo tampoco a otras cosmogonías a imponerse sobre la iglesia cristiana. Y ahí también está la misericordia de Dios manifestada, ¿no? El Señor que quiere que la gente sea salva. Dios no quiere venir y encontrar uno de cada 100 que crean en Él. El Señor quiere venir y encontrar 100 de cada 100 que crean en Él. Y es como dice también el apóstol Pedro, ¿no? No es que el Señor retarde su promesa, como algunos la tienen por tardanza, su promesa de la segunda venida, sino que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, cuando el Señor vuelva, no va a venir por una iglesia pequeña, no va a venir por 2 almas, ni por 5 almas, por un grupo selecto. Va a venir por millones y millones y millones de almas, ¿sí? Cientos de millones de almas, y podría decir, te diría miles de millones, porque ya en este momento somos 2.500 millones en el planeta los cristianos, así que bueno, imagínense. Bueno, hecha esta aclaración respecto a los musulmanes, que me había quedado pendiente de la clase pasada, Esteban, si vos tenés ahí la diapositiva número 9, quiero hacer un breve repaso que vimos que, bueno, hasta el año 1500 lo que prácticamente existe como única iglesia cristiana son los católicos.
de los cuales hacia el 1500 va a surgir el mover protestante de la mano de Martín Lutero especialmente, aunque también hay algunos otros como John Knox en Escocia o Juan Calvino en Suiza y otros. Pero bueno, Lutero es el gran reformador protestante. A través del movimiento protestante nos van a llegar los anglicanos, veíamos la clase pasada, esa iglesia oficialmente creada a través de Enrique VIII, pero que ya venía con muchos siglos de formación en Inglaterra por las disidencias entre los obispos de Londres y los obispos de Roma. Y cuando la iglesia anglicana se funda y empiezan a pasar los años, surgen los puritanos, que son como los protestantes dentro de los católicos. Bueno, los puritanos dentro de los anglicanos son los que se rebelan un poco contra la frialdad de la iglesia anglicana, en la que la iglesia anglicana había caído, y dentro de los puritanos, específicamente los puritanos congregacionalistas, que son los que se quieren abrir de la iglesia anglicana, y de ahí van a surgir los grupos que hoy día conocemos como iglesia evangélica, como por ejemplo los bautistas, podríamos hablar de menonitas, como tantos otros grupos, y los pentecostales. Y en la siguiente diapositiva, precisamente, es donde está explicado que en el siglo XX lo que primó fue el mover pentecostal y carismático dentro de protestantes y católicos, y después ahí viene mi gran interrogante. ¿Qué va a pasar en el siglo XXI? Amén de que el mover pentecostal sigue, pero esas iglesias pentecostales, en su inmensa mayoría, están todas, o muchas de ellas, volviéndose o tornándose en un mover, lo que se llama el mover apostólico. Después también tenemos los judíos mesiánicos, que lo voy a explicar después. Pero el mover apostólico, ¿qué es esto del mover apostólico? Bueno, es la gente que cree, como está explicado en la siguiente diapositiva, en lo que se conoce como el ministerio quíntuple. Yo no voy acá a profundizar en la teología de este movimiento, de esta creencia. Voy a ser muy genérico en lo que voy a citar. Voy a citar el ABC. Básicamente, el movimiento, este mover, este río del siglo XXI, del mover apostólico dentro de las iglesias evangélicas, independientes y en manera especial las pentecostales, el mover apostólico refiere al ministerio quíntuple. Efesios 4, 11, 12 dice, y él mismo, el Espíritu Santo, constituyó a unos apóstoles, como se dice en griego, apostoli, o en hebreo, shalihim. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que acá dice, constituyó a unos apóstoles. Y entonces uno tendría que decir, bueno, ¿qué significa que el Espíritu Santo constituye a unos apóstoles? Y ahí dice un shaliach, un apóstol o un shaliach, porque shaliach es el término hebreo para apóstol, que significa enviado. Y esto está explicado en la siguiente diapositiva. Ahí tenemos en la siguiente diapositiva el término shaliach, enviado, embajador en hebreo moderno. La forma plural es shalihim o shelihim, como está escrito ahí, enviados. Y ambas palabras, shaliach o shelihim, apóstol o apóstoles, provienen del verbo enviar en hebreo, que es shalach o shelach. Concordancia Strong 7971-7972. Recordemos la concordancia Strong, ese diccionario en hebreo con casi 9000 términos contenidos en el Antiguo Testamento, ordenados alfabéticamente, y como el término shaliach empieza con una shin, que es casi la última letra del alfabeto hebreo, evidentemente, miren dentro de esas casi 9000 palabras de la concordancia Strong, shalach y shelach, de donde viene shaliach, son la número 7971 y 7972. Casi al final del diccionario Strong encontramos estas palabras. Entonces, podés venir a mí, Esteban, ahora otro poco. Entonces, ¿cuál es la gran controversia? Hay grupos, se me ocurre, por ejemplo, las asambleas de Dios, un grupo muy potente, muy bueno en enseñanza. Yo me formé en las asambleas de Dios, soy ordenado del seminario de las asambleas de Dios, por ejemplo, que es una iglesia pentecostal, pero ya podríamos decir tradicional en el sentido que es muy sólida y tiene muchos años,
es de los comienzos, ¿verdad?, del siglo XX, el mover de las asambleas de Dios. Y, por ejemplo, las asambleas de Dios no entran en el río apostólico. Ellos no se adhieren a esta teología apostólica. Y así como las asambleas de Dios, muchas otras iglesias de muchísimo valor no concuerdan con la visión o con la teología apostólica. Pero un montón de iglesias independientes, pentecostales, sí están de acuerdo con esto del mover apostólico, basándose en esto del ministerio quíntuple de la carta a los Efesios, como veíamos, ¿no? El tema es que, claro, acá el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo a unos constituyó apóstoles, a otros maestros, evangelistas, profetas y pastores. Entonces, claro, la visión de las asambleas de Dios y las otras iglesias conservadoras, aunque pentecostales y modernas, pero esas iglesias dicen, bueno, cuando dice que constituyó a unos apóstoles, se refiere a los 11 apóstoles que quedaron vivos después de la muerte de Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús, a Matías, que fue levantado en el libro de los Hechos como el apóstol número 12, y al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo dice en un momento que por último el Señor, como a un abortivo, se me apareció a mí. Entonces, la visión teológica de ellos es que apóstoles fueron solamente esos. Los 12 apóstoles del Señor, sacando a Judas Iscariote, pero sumando a Matías, que se le agrega en el libro de los Hechos, más el apóstol Pablo. Y ahí se acaba todo. Y sostiene esta visión, esta teología, que no hay más apóstoles como tal, más allá de que el término apóstol significa enviado, y por lo tanto cualquier misionero transcultural o cualquier persona que sea enviada a establecer una iglesia, de alguna manera es un apóstol. Pero bueno, no se los ve, no se los compara con los 12 apóstoles del Señor o con el apóstol Pablo. Ahora, la visión de quienes sostienen la otra teología, el río apostólico y la visión del ministerio quíntuple es, bueno, acá la carta de Pablo a los Efesios dice que a unos constituyó apóstoles y no dice a los 12 y a mí nos constituyó apóstoles y después para el resto de la iglesia pastores, evangelistas, profetas y maestros, sino que el apóstol Pablo mete en la misma bolsa, acá en la carta a los Efesios, al ministerio apostólico como un mero ministerio más. Como diciendo, bueno, hay maestros de la palabra, que los hay por cientos o por miles, hay evangelistas, las personas que predican y se convierten, traen gente a la iglesia y salen a hablar en las calles y la gente se convierte al Señor, son como pescadores de hombres. Pedro, pescador de hombres, fue el primer gran evangelista porque en Pentecostés él predica, el primer Pentecostés de la iglesia redimida, y se convierte en 3.000 hombres. ¿No? Sin contar las mujeres y los niños. Entonces Pedro era un gran evangelista. Entonces, bueno, nadie tiene inconveniente en reconocer que puede haber en el mundo miles de maestros de la palabra, miles de evangelistas, miles de pastores o millones de pastores e incluso miles de profetas. Aunque también a algunos movimientos más conservadores tampoco le gusta el tema de la profecía, ¿sí? Aunque ahí también hay que entender de qué hablamos cuando hablamos del ejercicio del ministerio profético, ¿no? Bueno, ese ya es otro tema, pero digo, lo voy a decir para que se entienda claramente, cuando uno habla de profecía hoy día en la iglesia, tiene que ver con, por ejemplo, lo que la Biblia llama el don de ciencia, por ejemplo, que es cuando una persona viene a tu vida, que es un profeta de Dios. Porque el profeta es el que está lleno del Espíritu Santo, Neviim, en hebreo, profetas, una persona que bulle con la presencia del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, y tiene que soltar lo que Dios puso adentro de él o de ella. Entonces, cuando una persona viene y te trae una palabra de ciencia, el don de ciencia, que es cuando alguien viene y te dice algo de tu vida que no hay forma que esa persona pueda saberlo. Bueno, se lo reveló el Espíritu Santo. El Espíritu, y yo lo he visto, porque yo, como soy profesor de inglés y he interpretado a muchos misioneros del extranjero, del inglés al español, he visto cuando se bajan del púlpito y ministran persona a persona, y algunos de ellos tenían fuertes dones proféticos, cómo le hablan a la gente y le dan en el clavo con lo que la persona pasó en algún momento de su vida o con lo que está pasando, y esa ministración profética, esa declaración que se hace sobre esas personas, les transforma la vida.
Y ahí vos ves el fruto del Espíritu. Porque no se trata de decir, ay, soy profeta, entonces me lleno la boca porque tengo un título rimbombante. No, no importa, hermano. Profeta significa lleno del Espíritu de Dios. Entonces que no te asuste tampoco el título profeta. Porque hay gente de estas iglesias más estructuradas que dicen, no, yo soy humilde, a mí no me digan profeta o no me... Bueno, a ver, ser profeta es como ser maestro, es como ser pastor, es como ser evangelista, es como ser apóstol. Y todos tenemos de los 5 ministerios. Todos tenemos del ministerio quíntuple porque en el Señor somos una integralidad. Y si bien, por ejemplo, yo qué sé, yo puedo decir que el fuerte mío es la enseñanza. Yo soy un maestro, es lo que más soy. Y soy un maestro en el mundo natural también, porque soy profesor de inglés. Y dentro de los ministerios, yo creo que lo que más soy es un maestro. Ahora, a veces he dado una especie de consejería como si fuera un pastor. La gente me llama, me contacta, me pide un consejo y es como si estuviera haciendo una tarea pastoral. O cuando en la misión finlandesa trabajé durante 2 años, a la par de los pastores, yo ejercí una labor pastoral en ese momento. Y sin embargo, yo no creo que tenga el llamado a ser pastor. Sí, maestro, pastor no. Del mismo modo, no soy profeta, pero me han dicho algunos amigos más de una vez, por ejemplo, a mí, pero sí, vos no dijiste que íbamos a volver. Me dicen Carla y Ricardo, 2 amigos que conozco, Carla Rivas y Ricardo Mañay, en un momento estaban separados ellos, y dicen que yo en la calle les dije, sí, ustedes van a volver a estar juntos y ustedes van a tener un hijo, van a volver a tener un hijo, porque ya tenían 5 hijos y ya eran gente grande. Y yo dice que les dije que ellos iban a tener una 6ª hija. Yo no me acuerdo de eso. Pero en efecto pasó el tiempo y este matrimonio volvió a unirse y en efecto Carla, con prácticamente 40 años, quedó embarazada después de haber tenido 5 hijos y que el niño más chico ya era un adolescente, vuelve a quedar embarazada y tienen a su niña más pequeña que se llama Amelie, Carla y Ricardo. Entonces yo en ese momento fui usado como un profeta, porque yo les solté algo a Carla y a Ricardo que yo ni siquiera me acuerdo de haberlo dicho, por ejemplo. Y me ha pasado en otras instancias de soltar determinadas cosas que después pasa el tiempo y se cumplen literalmente. Entonces, si bien soy maestro y lo mío es ser maestro, no soy un profeta, no soy un pastor, pero en algunos momentos de mi vida Dios evidentemente me ha usado o como profeta o como pastor. ¿Y eso significa que yo soy un súper santo? ¿O significa que yo no tengo defectos? ¿O significa que yo me estoy poniendo un cartel de Pablo Modernel, profeta, pastor, maestro? No, todos somos todo. Que nos quede claro, que no nos asusten los títulos, todos somos todo, porque aún la persona más sencilla en la iglesia puede tirar una profecía sin siquiera estar dándose cuenta sobre un hermano, puede ejercer el don de maestro, enseñarle algo, puede ejercer el don pastoral, guiando, exhortando al hermano, consolándolo, y puede también ejercer un don apostólico, que es algo ya más general, ¿no? Entonces, a no asustarse con esto. Obviamente que la profecía no es solamente como una visión para futuro de lo que te puede llegar a pasar, como soltarte algo que va a venir, que eso es muy típico en el Antiguo Testamento. Los profetas recibían visiones, las escribían y después todo eso acontecía. Pero la profecía también tiene que ver con mirar hacia el pasado de la persona, pero cuando Dios te muestra el pasado de alguien y te lo expone, no es para avergonzar a esa persona, sino para edificarla, para sacarla adelante. Entonces, la profecía es muy bueno. Y puede tener otros ribetes también. Esto estoy hablando de nivel individual, pero también podríamos pensar que puede haber profecías para comunidades, para la iglesia. Puede haber una profecía para toda la iglesia de Jesucristo en el planeta Tierra. Una dirección de hacia dónde el Espíritu Santo quiere que la iglesia se mueva a través del don profético, de muchos profetas de pronto en todo el mundo que todos empiezan a pautar la misma dirección. Entonces, bueno, los profetas para mí existen hoy día. Existen. Y yo he estado en iglesias y he estado en contacto con personas que ejercen el don profético y he visto cómo eso edifica la iglesia. Y he visto cómo la falta del desarrollo del don profético en las iglesias, en las congregaciones, las empobrece. Porque vos no perdés la salvación, pero te perdés de entrar en un río de Dios. Obviamente el aspecto profético, lo mismo que el aspecto pentecostal, lo mismo que el aspecto apostólico, trae consigo los excesos, como decíamos la clase pasada, sí, y a veces también puede ocasionar daño a la iglesia.
Yo conozco gente que ha soltado profecías sobre la vida de otro al punto de llegarlos a cometer un error en una decisión que tomaron. ¿Por qué? Porque el profeta habló motivado, no mal, no por maldad, pero de pronto confundió la voz de Dios con la voz de su corazón, le dijo algo al hermano, el hermano le hizo caso y metió la pata, porque tomó una decisión en base a la profecía que le dieron y después le fue mal. ¿Sí? Conozco un caso concreto de una persona a la que le dijeron que se metiera en un determinado negocio porque iba a ser multimillonaria y la persona se metió en ese negocio y prácticamente está pidiendo agua por señas desde el punto de vista económico hoy día. Entonces, hay que tener cuidado y por eso también el apóstol Pablo nos exhorta a examinarlo todo, retener lo bueno. Es decir, y cuando alguien viene, bueno, vos probemos también el espíritu del profeta que viene a hablarnos y a decirnos algo, ¿no? Y probemos lo que se nos dice. Siempre tomar con pinzas y entendiendo si la persona que me lo dice realmente tiene frutos de profeta, es un don realmente en esa vida, aún así podría conmigo equivocarse. Entonces siempre sopesando y no tomar decisiones a lo loco cuando son decisiones muy pesadas y no llevarse solamente por una profecía, sino que la profecía sea una confirmación de un sentir que vos ya tenés de parte de Dios o de algo que has recibido confirmación y que Dios ha abierto camino en otras formas. Pero no podemos tampoco caer en la necedad de que porque hay profetas que se han equivocado de buena gana o de mala gana, por eso decir que el don profético no existe. Bueno, entonces, así como existe la profecía, el ser pastor, el ser maestro o el ser evangelista, ¿por qué no puede existir también el ser apóstol? ¿Por qué tenemos que circunscribir el ministerio apostólico a los 12 apóstoles de Jesús y a el apóstol Pablo? ¿Y por qué no nos podemos salir de ese marco, digamos? Entonces, yo voy a citar algunos pasajes en los que el movimiento apostólico se sustenta, en la diapositiva número 13, Esteban. En la diapositiva número 13 tenemos ahí una categoría, por ejemplo, dice apóstoles del Padre. El mover apostólico dice que hay apóstoles del Padre, Hebreos 3.1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces, el apóstol del Padre, el enviado del Padre, el shaliach del Padre en hebreo, o el apóstolos del Padre en griego, es Jesucristo. El único apóstol del Padre es Jesucristo. Ahora, también tenemos apóstoles del Hijo, como Mateo 10:2-4, el Evangelio. Los nombres de los 12 apóstoles que Jesús levantó son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, número 2, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, ahí llegamos a 4, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, ahí van 8, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, número 11, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Y cuando Judas muere es sustituido, según Hechos 1:21, por Matías. Estos serían los apóstoles del Hijo, que en efecto son estos 12, ¿verdad? Pero podemos pasar a la siguiente diapositiva, donde tenemos los apóstoles del Espíritu Santo. Y acá viene el tema. Hechos 14:14 dice, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Una situación ahí que tuvieron Pablo y Bernabé. Bueno, acá ya tenemos que esto, a mi modo de ver, le tira la teología a los que quieren negar que puedan haber otros apóstoles más por fuera de los 12 y Pablo, porque Bernabé entra en esta lista. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo. Bernabé está considerado un apóstol. Romanos 16:7 dice, el apóstol Pablo dice, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados, es decir, insignes, es decir, que se destacan entre los apóstoles. Alguien me puede decir, bueno, pero esto significa que Andrónico y Junias eran muy destacados dentro de los apóstoles porque eran muy queridos, pero no es que ellos fueran apóstoles. Bueno, es una interpretación, pero también lo podemos interpretar como que si Andrónico y Junias, en la carta de Pablo a los romanos, Pablo dice que esta gente era insigne y que se destacaban dentro de los apóstoles,
Yo estoy entendiendo acá y estoy leyendo que Andrónico y Junias también eran apóstoles. Eran Shalihim o Shelihim, enviados, apóstoli, como se diría en griego, por lo menos en griego moderno. Segunda de Corintios 8:23. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros, dice, enviados de las iglesias. Es decir, apóstoli ecclesion, dice el original griego. En nuestra traducción, segunda de Corintios 8:23, dice que Tito, ¿sí?, y nuestros hermanos son mensajeros. Pero cuando yo voy a leer ese mensajeros en el texto griego, lo que leo es apóstoli ecclesion. No dice mensajeros de las iglesias, sino apóstoles de las iglesias. Entonces Tito y otros hermanos también son considerados apóstoles de la iglesia, porque apóstol es el enviado y el que va y el que además es como el que es más que un pastor en el sentido que es como si regenteara varias iglesias o visita iglesias y va pautando la línea por la cual el Espíritu Santo va marcando que hay que ir, va trazando un norte que seguir. Y toda esta gente era lo que hacía. No solamente Pablo y Bernabé, no solamente los 12 apóstoles del Señor, sino toda esta gente. Andrónico, Junias, Tito, iban a otras iglesias digamos, a enderezar las iglesias, a respaldarlas, a marcar una línea por donde la iglesia tenía que marchar. Siguiente diapositiva, tenemos otros textos más, y no los voy a citar a todos, pero voy a citar algunos de los más fuertes de los que citan los que defienden la teoría o la teología del mover apostólico. Gálatas 1:19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Cómo? Acá Gálatas, Pablo, el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas está diciendo, no vi a ningún otro de los apóstoles, que puede estar hablando de los 12, Bernabé, Tito, Andrónico, Junia, no vi a ninguno, sino a Jacobo, el hermano del Señor. El único que él vio, como diciendo, el único apóstol que vi fue Jacobo, el hermano del Señor, que no entra en ninguna lista hasta ahora descrita en el Nuevo Testamento. Entonces ahí tenemos otro texto que da a entender que Jacobo, el hermano del Señor, era un apóstol. Ahora alguien me puede decir, no, Pablo, pero lo que acá está diciendo el texto es, no vi a ningún otro de los apóstoles, los 12, pero sí vi a Jacobo, el hermano del Señor. Bueno, es una interpretación, pero yo también lo puedo interpretar claramente como no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor, que es un apóstol. Después, me está haciendo una señal, Filipenses 2:25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, dice nuestra Biblia. Pero el texto en griego dice vuestro apóstolon, es decir, vuestro apóstol, y ministrador de mis necesidades. Es decir, que acá Epafrodito, en Filipenses 2:25, también en el texto griego aparece referido como un apóstolon, un apóstol. Primera de Tesalonicenses 1, versículos 1, 2 y 6. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Está Pablo, Silvano y Timoteo, bla, 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 y dice, ¿no? Nosotros quisimos laburar para nosotros mismos generar nuestro dinero y no serles carga a ustedes y que nos tuvieran que soportar económicamente. Pero termina el apóstol Pablo acá diciendo, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Es decir, que Pablo acá está diciendo que no solamente él, sino Silvano y Timoteo, aparentemente eran considerados apóstoli o shelihim, enviados. Y hay una pregunta acá final que es, ¿y los 70 enviados por Jesús no eran apóstoles, no eran shalihim o shelihim? Entonces, esto es como para pensar, ¿verdad? Y podés volver a mí ahora, Esteban. Entonces, no vamos acá a profundizar más en esto, pero digo, uno tiene que preguntarse, ¿no será cuando yo estoy observando que el Señor está presente en cada una de las congregaciones, no importa qué tan tradicionalistas son o qué tan renovadas son? El Señor se manifiesta en todas las congregaciones, pero ¿no será
Cuando yo vi el río de Dios en el siglo XX, que fue el mover pentecostal y fue el que trajo esa gran revolución de millones y millones de almas al Evangelio y a la Iglesia, mover pentecostal en el protestantismo o mover carismático en la Iglesia católica. ¿No será que ahora está pasando lo mismo con el mover apostólico? Porque las iglesias que están explotadas en cantidad de gente, las que se mueven, las que más se mueven, las que más crecen, están todas dentro del río apostólico. Que además ese río apostólico va acompañado de una manifestación también de, por ejemplo, el don profético. Y evidentemente que se cae en excesos, porque por supuesto que hay excesos. Y ahí es donde tienen su aspecto de protección las iglesias tradicionalistas, porque ellos, para no caer en los errores, digamos, y en los horrores que de pronto el movimiento apostólico pueda caer, ellos dicen, no, mejor nos mantenemos al margen, ¿no? Entonces, pero una cosa no quita la otra. Así como hubo excesos en el mover pentecostal, pero fue de Dios, yo creo que puede haber excesos en el mover apostólico, pero eso no significa que no sea un gran mover de Dios para este tiempo. Y respecto a la Iglesia Católica, ellos en realidad nunca perdieron la visión del tema apostólico, no solamente porque se consideran herederos de la tradición apostólica, y por eso ellos en el catequismo de la Iglesia Católica dicen que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica, como vimos en el programa pasado. Es apostólica porque se basa en los evangelios y en las cartas de Pablo y de Juan y de Pedro y de Santiago. Es decir, ellos se basan en lo que nos legaron los apóstoles. Pero además ellos creen que realmente el Papa es el apóstol equivalente a Pedro, que ellos creen en la sucesión después de Pedro, la sucesión apostólica, de modo tal que la Iglesia Católica al menos cree que hay un otro apóstol que es la figura del Papa, y han habido cuántos papas a lo largo de 20 siglos, imagínate. Entonces tampoco la Iglesia Católica circunscribe el apostolado solamente a los 12 y al apóstol Pablo, uno podría decir. Eso lo tiro como para que podamos pensar sobre este tema. Eso me parece importante. Ahora, el otro tema que yo veo también en este siglo XXI, y con esto estamos terminando, nos quedan pocos minutos, unos 10 minutos, el otro tema que yo veo y que me parece interesante tocar es el tema del mover judío-mesiánico. En esta serie, que es La novia de Jesús, en la primera parte, vos vas a ver en las listas de reproducción de mi canal, que la primera parte fue dedicada a la historia del mover judío-mesiánico. La segunda parte, la de la clase pasada, la dedicamos a la post-reforma de Lutero, básicamente, y de dónde venimos los evangélicos. Y esta clase la estamos dedicando al mover apostólico. La clase que viene la vamos a dedicar a la Iglesia Católica y a los 44 dogmas de la Iglesia Católica, para ver la fuente y a ver dónde está parada la Iglesia Católica. Pero también, cuando yo hablé en la primera parte de esta serie, La novia de Jesús, hace tiempo, sobre la historia del mover judío-mesiánico, me quedaron colgados algunos puntos. Entonces, para vos entender todo lo que es el mover judío-mesiánico y su historia, tenés que ir a la primera parte de este estudio. Pero de todas maneras yo ahora voy a compartir algunas cosas que me quedaron colgadas porque no me dio el tiempo en esa oportunidad de redondear algunos aspectos de los judíos mesiánicos. El mover judío mesiánico es toda la gente que quiere ir a la raíz hebrea del Evangelio. Hay un hambre en el pueblo, en todas las iglesias, por entender de dónde nace el cristianismo en su conexión con Israel y con la raíz hebrea o judía del Evangelio. Y eso es algo que solo el Espíritu Santo puede hacer. Es extrañísimo, es una cosa muy fuerte que se da hoy día en todas las iglesias, en todas las congregaciones. Hay grupos judío-mesiánicos como tales que también caen en excesos y en errores. Muchas veces estos grupos quieren distanciarse de la iglesia evangélica, distanciarse de la iglesia católica. Llegan algunos grupos a negar la divinidad de Jesucristo, la eternidad de Jesucristo, lo cual es gravísimo. Es gravísimo. Yo te diría que es un pecado importante, porque te vas a secar espiritualmente si vas por esa línea. Pero digo,
Ese es el exceso más extremo dentro del mover judío mesiánico. Pero no quiere decir que hayan esos excesos, otros que se vuelven un tanto judaizantes y empiezan a hacerse tanto a los judíos que al final prácticamente se vuelven como un judío que debe obediencia a los 613 mitzvot o mandamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, que haya gente dentro del mover judío mesiánico que se vaya a los extremos, como estos dos que he citado, no significa que el mover judío mesiánico no sea de Dios, porque evidentemente es de Dios. A mi vida, que llegó el despertar judío mesiánico en el año 2010, yo me convertí al Señor en 1989. Pasaron 21 años y llegó a Uruguay una campaña de Paul Wilbur, Oye Israel, un concierto, y yo ahí, mis ojos fueron abiertos a lo que es la realidad judío-mesiánica. Y este canal existe básicamente, aunque no solo por eso, pero básicamente por lo que ha sido esa inmersión mía, ese bautismo mío en ese glorioso mover judío-mesiánico a partir del año 2010, que no cambió mi teología, pero que sí profundizó y enraizó más mi fe. Y me hizo sustentarme mucho, mucho más en el Señor. Y me dio profundidad y estabilidad, y es algo muy necesario hoy día para sostenernos frente a los embates del enemigo con los cuales el mundo nos enfrenta. ¿Sí? Ahora, en cuanto a la visión del mover judío-mesiánico en el mundo de todos estos grupos, tengo que decir que ellos creen que si la Biblia es verdad y Yeshua es el Mashiach, o el Mesías, el Rey de Reyes de los judíos, entonces el movimiento mesiánico es el fenómeno más importante de nuestro tiempo. Esto yo ya lo había dicho cuando estudiamos la parte histórica, ¿sí?, del mover judío mesiánico. Se ha convertido en un puente entre los judíos y la iglesia. Y hay muchos ejemplos, ¿verdad? Hay un movimiento que se llama Primeros Frutos de Sion o Fruits of Zion, uno de los cientos de grupos judíos mesiánicos que estudia y enseña la escritura desde una perspectiva histórica, lingüística y cultural judía, digamos. Para ello se beneficia con los aportes de los catedráticos, antiguas fuentes judías y literatura extrabiblia. Apuntan a una lectura judío-mesiánica de la Biblia, la única posible si queremos ser fieles y correctos, diría yo, y de la naciente cristiandad judía del primer siglo después de Cristo. Vine of David, o la viña de David, es otro grupo judío-mesiánico que declara que no se trata de disfrazarse de judíos, de usar kipá o un talit, que es el manto de los judíos, se trata de practicar la verdad, la fe bíblica, por lo cual es necesario estudiar los orígenes del judaísmo, ir a la raíz, la historia, y transformar ese conocimiento en acción. Se debe aprender a usar los símbolos y elementos ceremoniales en un contexto adecuado, y de la forma correcta. Se usan los símbolos, pero no por esnovismo, sino atendiendo al significado real. Lo mismo vale para las 7 celebraciones solemnes de Israel y el Shabbat. Esto yo cuando hice el tema de las fiestas de Jesús expliqué. No es tanto lo importante atender la liturgia o el aspecto exterior de la observancia de las fiestas, sino entender que si todas las fiestas apuntan al Mesías, y bueno, hay que observarlas en su sentido conceptual, y la Iglesia históricamente las ha observado. El judaísmo mesiánico no es solo un esfuerzo cristiano misionero hacia Israel tampoco, es una restauración profética de algo que tanto el judaísmo como el cristianismo perdieron. Es un paso hacia el Tikkun Olam y la redención final, el Tikkun Olam, lo que sería el milenio, el orden de todas las cosas. En la era mesiánica, el conocimiento del Señor será universal. La paz prevalecerá y la hermandad llenará nuestros corazones. A los necesitados se les cuidará y el dolor se aliviará. Toda la humanidad guardará los preceptos del Señor. Y las fiestas solemnes de Israel pautarán el calendario del mundo durante el milenio. Estas facetas de la era mesiánica deben ser comunes hoy a la comunidad judío-mesiánica. Es decir, si en el milenio va a ser así, que va a ser así porque aparte hay pasajes bíblicos que dicen, el que no celebre Sukkot, ¡bum!, no va a llover sobre esa tierra, por ejemplo, durante el milenio. Entonces, tenemos que atender a estas celebraciones. Y cuando yo veo que hay un mover en toda la iglesia, y sobre todo en el pueblo,
en los miembros de las iglesias y de las congregaciones que tienen sed y hambre de todo lo judaico, y cuando vos le venís con la enseñanza judaica y con la raíz judía, la gente se muere de alegría, despierta, crece, se arraiga en la fe. Eso es un mover de Dios. Entonces, es innegable. Para mí, el río apostólico y la parte judío-mesiánica son innegables hoy día. Respecto a los miembros de las congregaciones propiamente judío-mesiánicas, bueno, las congregaciones judías mesiánicas son comprendidas tanto de aquellos que nacen judíos y aceptan a Yeshua como su Mesías, que son una minoría, pero mayoritariamente hay gentiles que adoptan un modo de vivir judío, es decir, evangélicos o católicos, porque también hay un despertar hacia lo judío muy fuerte dentro del catolicismo, son evangélicos o católicos que se vuelcan a lo judío. O, en otros casos, judíos que llegan al Señor, aunque son los menos. La liturgia, bueno, las características de las sinagogas mesiánicas pueden ser muy diferentes, pues lo único que tienen en común son aquellos elementos que se han abrazado del judaísmo tradicional. Por ejemplo, la enseñanza del musar, ética y disciplina, armoniza con las enseñanzas de Yeshua. El musar es un material judío sobre ética y disciplina que tiene mucho en común con las enseñanzas de Jesús. La mayor parte de los mesiánicos cree que la observancia de la Torá causa la santificación y no la salvación que es dada solo por el Mesías. El Mesías te da la salvación, pero la observancia de la Torá, dicen los mesiánicos, te da la santificación. Nosotros creemos más que nada en que la santificación la da el Espíritu Santo, evidentemente. Los rituales, las fuentes literarias y las reuniones apuntan a un despertar, a despertar un sentido de admiración ante el plan de redención del Padre contenido en su palabra. De ese modo, la vida de las personas es tocada a nivel espiritual, emocional y ético. Y respecto a la Torá, los judíos mesiánicos creen que el Tanaj o Antiguo Testamento y el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento son la palabra inspirada de Dios. Jeremías 31:31 es clave, pues profetiza la alianza nueva y eterna de la que Yeshua o Jesús habla en los evangelios cuando levanta la copa en el último Seder de Pesaj, que celebró antes de ofrendar su vida en el madero, instante en el que se abrió la puerta para el comienzo de la concreción de esa profecía, la de Jeremías 31:31. 50 días después, en aquel primer Shavuot o Pentecostés cristiano o mesiánico, ¿verdad? Ahí realmente la ley deja de estar escrita en tablas y pasa a estar escrita en el corazón, que es de lo que habla la profecía de Jeremías 31:31. En la segunda venida, cuando a nivel nacional los judíos acepten a Jesús como el Mesías, la profecía se cumplirá en plenitud, porque claro, todavía esa ley que ha sido escrita en el corazón de los cristianos, los que ya creemos en Yeshua, en el Mesías, bueno, todavía no ha sido escrita en el corazón de los judíos que rehúsan todavía creer en el Mesías, ¿sí? La doctrina judío-mesiánica afirma que en vez de un Mesías físico que salvará a Israel de la ocupación, y restauraría el reino davídico, Yeshua rescató primeramente al mundo de la esclavitud espiritual y en su segunda venida él rescatará al mundo de la opresión física y establecerá su reino interminable. Una creencia que es compartida con la opinión cristiana del Mesías, que también espera la iglesia cristiana esa segunda venida. Esto está sustentado en lo que la Torá enseña sobre Yeshua ben Yosef y Yeshua ben David, el Mesías, siervo sufriente, hijo de José, el de Egipto, y el Mesías, el hijo de Jacob, y el Mesías, rey, el hijo de el rey David. ¿Sí? Es decir, que los mesiánicos creen en estos dos aspectos de Jesús, lo mismo que la iglesia cristiana, ¿no? Es lo mismo. Primera y segunda venida del Señor, como siervo sufriente o como rey venidero. Fuera de las principales organizaciones mesiánicas, algunos grupos mesiánicos niegan la divinidad de Yeshua, como dije, con lo cual hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Y respecto al Talmud, hay quienes tienen una visión muy positiva, como Dan Fisher, que cree que el judaísmo rabínico es una verdadera fe, aunque incompleta, en tanto otros líderes del mover judío mesiánico tienen una visión más bien negativa del Talmud, como Michael Brown. Los mesiánicos en Israel tienen por norma una visión negativa del Talmud.
Esto se debe probablemente a la persecución que les representa por parte de los ultraortodoxos o a la atadura que les representa, ya que al entrar en una relación personal con el Mesías donde lo que prima es el amor, hay más libertad para moverse. Entonces, todas las imposiciones del Talmud se te vuelven una carga. El mesiánico es más espiritual y menos legalista, para expresarlo de algún modo. La ley se hizo para nosotros y no nosotros para la ley, como decía el Señor Jesús. Y termino diciendo que las corrientes tradicionales del judaísmo, desde los ultraortodoxos hasta los reformistas, no consideran en Israel ni en el mundo al judaísmo mesiánico como una forma de judaísmo, debido a que el judaísmo mesiánico acepta el Nuevo Testamento y a Jesús de Nazaret como Mesías. Sin embargo, la Corte Suprema de Israel, atento con esto, la Corte Suprema de Israel determinó que los judíos mesiánicos que demuestran su ascendencia judía, es decir, ser descendientes de judíos, son sujetos de los beneficios que tiene la ley del retorno, incluyendo la ciudadanía israelí. La Corte también ha declarado que las sinagogas mesiánicas, las iglesias judío-mesiánicas en Israel, tienen derecho a la misma exención de impuestos que tienen las sinagogas tradicionales. Y les cuento que para el año 1993 existían 160.000 partidarios del judaísmo mesiánico en Norteamérica, y 350.000 en todo el mundo. En el año 2008, de 160.000 en Estados Unidos habían pasado a 250.000. Se subieron, en cuestión de 20 años, subieron 100.000 en número los judíos mesiánicos. En Israel existen más de 150 keilot o comunidades mesiánicas. ¿Se acuerdan? Kehilá, que viene de Cajal, iglesia en hebreo, lo vimos en la clase pasada, la Kehilá y la forma plural es Kehilot. Más de 150 comunidades mesiánicas en Israel. La mayor tasa de conversión es de los judíos que emigraron de países de la antigua Unión Soviética hacia Israel. El crecimiento del número de estos judíos que ha vuelto a casa fortalece las comunidades mesiánicas existentes. Su obra de acción social, incluido el apoyo a las personas que sufrieron pérdidas durante las guerras con el Líbano y Hamas, debido a la donación de alimentos, ropa, medicinas y otros suministros, hace que sean bien aceptados por los judíos en general. Como estas 150 congregaciones mesiánicas que había hace unos años, ahora han de ser más, en Israel, hacen un trabajo social y de caridad importante y de apoyo en medio de la guerra y bla, 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 en general los judíos los ven bien, no los judíos ultraortodoxos, que hasta les tiran piedras en ocasiones, ¿no? Porque no se los bancan. Pero el judío común los acepta a los judíos mesiánicos. El rabino mesiánico Barry Rubin dijo que hoy los ciudadanos israelíes están más abiertos a hablar de Yeshua o de Jesús y considerar seriamente la posibilidad de que Él realmente sea el Mesías. A él le resulta difícil establecer con certeza el número de judíos que siguen a Jesús, porque en muchas familias la presión sigue siendo alta, ¿sí? Y todavía hay casos de severa persecución. Estadísticas de 2013 muestran que el número de judíos mesiánicos de todo el mundo ha superado los 300.000. De ellos, aproximadamente 20.000 están actualmente viviendo en Israel. 20.000 judíos mesiánicos viviendo en Israel hace 10 años. No sé hoy qué daría la estadística. Los registros oficiales indican que se trata de un número de registro récord. Antes en el país existían menos de 100 judíos mesiánicos. Menos de 100. Y en 2013 había 20.000. Fueron creciendo a lo largo de los años. Y concluyo con las palabras del rabino Saulo de Tarso, y así cierro el estudio de hoy. Las palabras del rabino Saulo de Tarso, o el Shalíaj o apóstol Pablo en su carta a los Romanos 9, capítulo 9, versículos 2 al 5. Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Está hablando de los judíos acá. De los cuales, dice el apóstol Pablo, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. A ellos también pertenecen los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Así que bueno,
con esta declaración de Pablo en Romanos 9, 2 al 5, vaya que si le debemos al judaísmo prácticamente todo. Y me despido con la diapositiva número 16, Esteban, que dice que en el milenio y la edad postmilenial está el famoso versículo: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación y tribu, y pueblo y lengua, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Una multitud, la cual nadie podía contar, que estaban en la presencia del Cordero, de nuestro amado Yeshua sacrificado en la cruz. Y la última diapositiva dice: por la eternidad, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Aleluya. La palabra se cumple siempre. Bueno, ha sido un gusto y me pasé de vuelta por unos minutos, Esteban, qué mal me porto. La clase que viene sí, vamos entonces a dedicarla a ese estudio tan especial sobre la Iglesia Católica para ver cómo nos paramos nosotros y qué tenemos para decir de la Iglesia Católica. Los quiero mucho y bueno, esta ha sido la tercera parte de la novia de Jesús. Será hasta el próximo encuentro.